nueva información. A la vele, 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 vele. Tú que dices que mi patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello. Estaba oyendo opiniones y estaba recordando. Yo creo que la guerra mediática contra Cuba, que déjenme decirles que en los 52 años de la Revolución Cubana, que en toda la historia de la nación cubana, nunca, ni desde los tiempos de España hasta los días de hoy, nunca existió una campaña mediática tan grande, tan sostenida, tan financiada y tan articulada como la que se ha orquestado contra Cuba en los últimos 18 meses. Nunca. Eso forma parte de un todo. Eso forma parte de un todo y se puede encontrar articulado en la propia historia. Yo le comentaba ayer a una compañera aquí en Praga que yo presencié cuando el anterior presidente de la National Endowment for Democracy, bajo juramento, ante el Senado de los Estados Unidos, le dijo al Senado: nosotros hacemos ahora, nosotros, la National Endowment for Democracy, para quienes no saben, es una organización no profit, que se dedica a llevar las ideas de la democracia. Palabras textuales, bajo juramento, esto no es opinión mía, es la opinión del expresidente de la National Endowment for Democracy. Nosotros hacemos ahora lo que antes hacía la compañía. La compañía es la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. O sea, las funciones, sobre todo en materia de información, propagación de información, políticas, de influencia y demás, son abiertamente hechas por la National Endowment for Democracy y otras organizaciones satélites de esta u otros grupos o conglomerados que reciben millones, infinitas cantidades de dinero. Digo que esto no es nuevo y digo que todo esto está articulado porque si nos vamos a traer la historia, cuando se produce la invasión por Girón, el gobierno de los Estados Unidos tenía listo un gobierno en el exilio, dirigido por Sorí Marín. Recuerdo antes de morir al tristemente legendario Howard Hunt, jefe de operaciones especiales de la CIA, desde el derrocamiento de Jacobo Arbenz hasta el escándalo de Watergate, que derribó al presidente Nixon. Recuerdo haberle dicho a un periodista norteamericano, entre otras cosas, el jefe de operaciones especiales de la CIA, Howard Hunt, le dije a Sorí Marín: si llegan a Playa Girón, si toman Playa Girón, doblen hacia la izquierda y sigan hacia La Habana. O sea, el plan era un gobierno en el exilio. Hoy en día estos métodos han cambiado, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Hay un objetivo único en la guerra mediática contra Cuba, articulado desde las intenciones. Yo soy de los que dice, desde la segunda carta de Jefferson, Estados Unidos se quiere anexar a Cuba desde la segunda carta de Jefferson. Eso ha tenido estrategia, formas y cambios, sucesivos rostros. Hoy en día se crea lo que se trata de hacer con esta oposición que es ilegítima, una oposición que sirva a una potencia extranjera, es realmente ilegítima. Si en Estados Unidos si yo recibiese dinero del gobierno cubano para implementar política o para llevar transformaciones políticas en los Estados Unidos a favor de una potencia extranjera, estaría bajo delito e iría a la cárcel. Iría a la cárcel. Pero más allá, en la propia España, quien intente revocar, actuar, disminuir el papel de la función del rey, va preso. Va preso. Ahora, ¿con qué derecho esta injerencia contra Cuba, donde todo es magnificado, donde todo es alzado por microscopio, salen 400 periódicos y a un chiquito se le rompió la patineta? Bueno, esto tiene una sola razón, desde hace mucho tiempo, y sigue siendo con el gobierno de Obama, no se equivoquen. O sea, yo tengo una buena opinión del presidente Obama en el plano personal, en sus orígenes y demás, pero no nos equivoquemos. El presidente Obama responde a un establishment, responde a un grupo de políticas, a un grupo de instrumentos políticos que él no logra sobrepasar y que probablemente le lleven a estar un solo periodo de gobierno. Ahora, el objetivo es terminar con el proceso social que ha desarrollado el pueblo cubano y cuanto antes mejor. Y cuanto antes mejor. El papel de la guerra mediática, como señalaba Ubieta, es eso, crear percepciones. Pero todo esto está pagado, todo esto está financiado, todo esto está en función
de un gobierno extranjero. Pagar percepciones. Miren, yo les voy a decir algunas cosas que sucedían en el mundo cuando Guillermo Fariña estaba en huelga de hambre. En ese mismo momento aparecía en Colombia una fosa común con 2.000 cadáveres falsos, los llamados falsos positivos. ¿En cuántos periódicos apareció? ¿En cuántos periódicos? En estos días, ante cualquier pequeña noticia que tiene la rimbombancia que le dan a cualquier hecho que sucede en Cuba, miren, les puedo decir que los mineros chilenos fueron censurados cuando se solidarizaron desde la mina con los indios mapuche, que estaban reclamando en su huelga de hambre derechos que les son propios. Pues el gobierno chileno, que era quien canalizaba las opiniones de los mineros, no transmitió esa solidaridad que ellos enviaron desde ahí a la causa de los indios mapuche. Esto de la libertad de prensa es una gran tontería. Esta es la libertad de prensa de los dueños de los medios de comunicación, que hoy en día no son ni tú, ni yo, ni nadie, son los oligopolios. ¿Quién es el dueño de la NBC? Que es el mismo dueño de Telemundo. Es la General Electric. ¿Dónde se sienta la General Electric? En Wall Street. O sea, hoy los medios de comunicación, el Grupo Prisa, esto, lo otro, incluso cuando aparecen algunas parecidas voces que usted dice tienen una posición más moderada, bueno, no hay duda. La extrema derecha, los medios de comunicación saben maquillar, saben dibujar, saben crear percepciones. Eso es científico, eso se crea, eso se hace en laboratorio. Yo lo digo, es mi opinión. Yoani Sánchez es una pieza de laboratorio y no hay que tener mucha imaginación para tratar de entender dónde está el laboratorio. Y como mismo hablé del gobierno de Sorí Marín, en el exilio que estaba listo cuando Playa Girón, bueno, pues hoy tienen a Elizardo Sánchez Santa Cruz, hoy tienen a Guillermo Fariña, a Yoani Sánchez, a Carlos Alberto Montaner, ahora anda reviviendo Lincoln Díaz Balart, la Rosa Blanca, la primera organización terrorista contra el pueblo cubano. Ahora resulta que los batistianos se ponen de moda. Bueno, poder han detentado siempre, sobre todo en el gueto, que es Miami, pero ahora resulta que el destino de Cuba vuelve a las manos de los batistianos. Es interesantísimo. Ni siquiera reivindican al gobierno de Prío, ni al gobierno de Grau. No, es Batista a pulso. O sea, no es la Cuba de Prío, no, es la de Carratalá, es la de Ventura, es la de Salas Cañizares. Esa es la que reivindican. Esa es la que quieren desde Miami, quienes tienen además el respaldo de los medios de comunicación. Que entre otras cosas, y aquí viene un papel muy importante, entre otras cosas, intentan crear entre los cubanos, donde quieren, sobre todo los cubanos en Cuba, y los más jóvenes, la desidia, el desinterés, la apatía, todo un grupo de sentimientos que conlleven, por alguna manera, ante una determinada circunstancia, por ejemplo, que se les ha pintado por razones hasta de la naturaleza en algunos momentos, si se les pinta la circunstancia, como lo fue el caso de los 3 huracanes que hubo en Cuba, fue uno atrás del otro, si se les dibuja la circunstancia, tratar de conseguir algún tipo de implosión dentro de la sociedad cubana, de levantamiento. Ellos divulgan que las Fuerzas Armadas, ellos proponen, la prensa propone que dentro de las Fuerzas Armadas cubanas, como si fueran marcianos, como si los combatientes cubanos del Ministerio del Interior, de las Fuerzas Armadas, de la policía, hubiesen venido de Marte, como si no fueran parte del pueblo, como si no anduvieran también en bicicleta, como si también no vivieran las mismas circunstancias del pueblo cubano. Bueno, pues ellos pontifican, estimulan, alientan algún tipo de evento que en el fondo, fíjese usted, porque son hasta burdos, cuando usted le mete el bisturí son hasta burdos, en el fondo lo que hay detrás, es un proceso de desidia, de implosión, de situación dentro de Cuba que permite entonces exigirle al gobierno de los Estados Unidos una actuación humanitaria. Ya vimos la actuación humanitaria en Kosovo y hemos visto las actuaciones humanitarias por ahí. Bueno, eso es lo que quiere realmente. En eso está la campaña mediática, en los peores intereses del pueblo cubano. Realmente los problemas de los cubanos, que los tenemos, yo creo que los tiene que resolver, los va a resolver el pueblo cubano que vive en Cuba primero, los que viven en Cuba, los que sufren, los que trabajan en Cuba, los que... Y yo creo que nuestro deber es contribuir y ayudar a que esos que viven en Cuba realmente podamos apoyarlos. Se cierne, y aunque este panel, es que no se puede separar, todo esto está relacionado. Todo esto es de laboratorio, todo esto está pensado, todo esto está financiado. Lo que choca con un problema muy serio, no hay legitimidad
cuando se es subvencionado por una potencia extranjera. No hay legitimidad frente al gobierno cubano. No se puede tener legitimidad ni prensa, ni periodistas alternativos, ni graduados por la sección de interés de Estados Unidos de La Habana. Oye, eso, que los gradúan y todo. Yo que no fui a la escuela, pues te dan un título ahí, que después poco le sirve. Pero le sirve para difamar a su país. Ya no te van a admitir en el curso ese. Ah, no. Bueno, seguiré empíricamente. Pues agarran y después... O sea, todo este tipo de cosas hay que verlo como una articulación. Yo, desde el punto de vista de estrategia, se lo decía el otro día Ubieta, creo que trato de ser consecuente con eso. Yo soy partidario por mi propio temperamento del ataque. O sea, yo no juego a la defensiva, yo participo del ataque. Y quiero atacarte hasta cuando estás dormido, sobre todo cuando sé lo que quieres y lo que buscas. Y yo creo que hay que participar y que hay que participar en sus propios medios. Yo creo que poco a poco, dejándoles saber y poco a poco leyendo cada quien, instruyéndose cada quien desde los propios medios, o sea, que no tienen la verdad, que utilizan, que manipulan, que tergiversan, pero que hay gente que tiene la dignidad de saberlo, de decirlo, de denunciarlo. Ahora, yo, más que en el tema mediático, vuelvo a alertar que los planes de las fuerzas de extrema derecha, que los planes de incluso los llamados moderados, que los planes reales, no de los pueblos, y no de muchos gobiernos que realmente tienen, independientemente de diferencias, tienen una posición de respeto hacia Cuba, porque es que no cabe de otra manera. El papel que ha jugado Cuba en América Latina, el papel que... Mire, señores, para que ustedes sepan cosas que no se publican, en el Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, reconocido por los generales de prestigio del Estado Mayor Conjunto en su momento, en las reuniones tripartita y cuatripartita, no hubiese existido fin del apartheid sin la participación cubana. No hubiese existido libertad de Mandela sin la participación cubana. No hay liberación de Namibia sin Cuito Cuanavale. Y Cuba no se llevó de Angola. Cuba no se llevó de Angola ni una mina, ni un diamante, ni un pozo de petróleo. O sea, el prestigio de Cuba en el mundo es lo que trata de ser menoscabado, para que a partir de sus intereses mezquinos contra la nación, a partir del apoyo de los anexionistas y proanexionistas radicados en distintas partes, comprados y vendidos, muchos que fueron usufructuarios y beneficiarios de la revolución, que se formaron como intelectuales, que se formaron como creadores, que se formaron como lo que llegaron a ser en la vida de forma gratuita, de forma ellos y su familia. El propio Fariña, tú hablabas de Fariña, coño, el hombre recibió un tratamiento médico de $500,000 y lo sigue recibiendo y ataca al sistema de salud cubano. O sea, es importante, yo creo que entender estas cosas en su magnitud, y su magnitud es histórica y todo está articulado. Lo que pasa es que no le está funcionando y no le puede funcionar el primer cuadro, porque después del primer cuadro viene el segundo, el tercero y el cuarto. Y lo que intentan, la intención de los extremistas de la derecha, llámese norteamericana, europea, como se llame, es realmente arrasar con el proceso social de la Revolución Cubana, con su legado, y repito, cuanto antes mejor. Esa es la intención. Dices que mi patria no es tan linda. Oye, tú que dices que lo nuestro no es tan bello. Yo no podría estar en este lugar y no hablar de los 5, de mis amigos, los 5, con quienes hablo, con quienes tengo correspondencia, quienes son parte de mi vida todos los días en mi época. No podía pasar este momento y no decir algunas cosas. Y voy a puntualizar cosas que me parecen esenciales para llevar esto en el alma y no en el cuerpo. En el alma, y que entonces sea siempre orgánico, siempre natural, para que entonces se pueda interiorizar. Y tiene que ver en llevar a la contradicción. ¿Cuáles han sido las contradicciones en este proceso? Voy a darle algunas cosas que pueden parecer hasta anecdóticas, sin embargo yo creo que quedan, cuando las personas las interiorizan, esto es lo que van a recordar. La jueza Lena, yo he estado en ese proceso, he estado al lado de Rosa, al lado de sus familiares, he estado en el proceso de resentencia, conozco las actas, muy importantes, las actas del juicio, del primer juicio, del proceso de apelación. Este tema es parte de mi vida diaria. Yo siempre, y lo digo, todo lo que yo digo es público, yo siempre digo, y además se los anuncio a muchos, que cuando estén en libertad, lo más probable es que yo ya me mude de mía, que ya yo no quiera vivir más, después que yo esté en libertad, porque aquí hay un escenario muy importante, que es la victoria mediática en la opinión pública en Estados Unidos para la libertad de ellos.
cosas puntuales, las contradicciones. La jueza Lenar escribe cuando sentencia a Gerardo, a René, a Antonio, a Ramón y a Fernando, escribe cuando sean puestos en libertad como sentencia adicional, o sea, después que Gerardo cumpla la primera cadena perpetua, se muera, hale otra cadena perpetua, se muera y cumpla 15 años y salga en libertad. Después que Ramón cumpliera aquella cadena perpetua, después que Antonio también, después que Fernando cumpliera aquel montón de años, después que todo eso pasara, ella escribe de su puño y letra, la jueza que los condena escribe de su puño y letra, no podrán asistir, esto es textual traducido, no podrán asistir a los lugares de reunión donde participan terroristas o organizaciones terroristas. Mire usted qué contradicción, o sea, la jueza que sanciona a Antonio, a Fernando, a Ramón, a Gerardo y a René, reconoce en su dictamen que estaban espiando a terroristas que estaban actuando contra Cuba. No hay que olvidar tampoco el contexto, en qué momento van los muchachos a Estados Unidos. Bueno, en el momento muchos vivíamos en Cuba, en que estaban explotando las bombas en el Capri, en el Meliá, en el Copacabana, en fin. No hay que olvidar tampoco cómo este proceso judicial ha sido amañado, primero en Miami y después en sucesivas cortes. En Miami, desde el primer día, este fue un proceso amañado. Primero porque la sede no se corresponde a ningún valor de la justicia, del sistema de justicia. Ahí hay prejuicio, en la comunidad de Miami hay mucho prejuicio hacia todo lo que tenga que ver con Cuba. ¿Y qué hicieron? Mantener la sede. ¿Por qué? Porque ahí está la influencia política del sector reaccionario, fascista, terrorista de la comunidad cubanoamericana, que son pocos, pero tienen poder, y lo ejercieron. El jurado de los 5 fue intimidado por periodistas que después supimos que estaban siendo pagados por una agencia gubernamental de los Estados Unidos, que escribían por el día contra los 5 y por la noche cobraban en una agencia gubernamental. Eso es inmoral, además es ilegal en los estándares de la prensa norteamericana. Los miembros del jurado en una comunidad como esa fueron acompañados por medios de prensa supuestamente no comprometidos con el gobierno, hasta sus carros fueron fotografiadas, sus chapas. O sea, hubo un clima de intimidación permanente durante el proceso. La campaña mediática es de todo tipo. Y quiero decirles algo, allí se llegó a escribir por un periodista que estaban dirigidos, cuando vieron que los 5 no cooperaban, que no se partían, que no se arrepentían, ahí llegaron a sugerir en la prensa y se escribió que realmente estaban dirigiendo por telepatía. Oiga esto, telepatía. Se encontraron un supuesto agente que decía que estaban siendo dirigidos telepáticamente. ¿Alguien se imagina a alguien en La Habana concentrándose con una bola de cristal, comunicándose con ellos? Yo pudiera contar muchas anécdotas. Hay 2 cosas en mi vida, esto lo digo público, donde quiera, que marcan mi vida. Saber que pertenezco al legado de Fidel y la historia de ellos. Esas 2 cosas definen mi vida. Yo tengo miles de defectos y he cometido miles de errores. Esos 2 nunca los voy a violar, ni nunca los voy a traicionar. Es importante, o sea, conocer cómo ha sido la esencia. La 11ª Corte de Apelaciones de Atlanta, que es una corte superior, dictaminó, 3 de sus honorables magistrados dictaminaron que el juicio era nulo por la sede, por Miami. Qué casualidad, bajo la administración Bush, los 2 senadores de origen cubano, cubanoamericano, más los cubanos, los 4 congresistas cubanoamericanos, con la influencia del secretario de Comercio, el caballero Gutiérrez, hacen que la Casa Blanca, que el Departamento de Justicia, que no sé cuánta gente, fíjense, no me estoy metiendo en el asunto del FBI, donde hay que después hablar de Pesquera, qué papel jugó Pesquera en Puerto Rico, cuando el atentado a Fidel en Margarita, en fin, que después fue quien nos pone preso a ellos. Bueno, logran revertir, esto es casi insólito, revertir la decisión de una corte superior. Eso es increíble. Eso en el sistema judicial norteamericano no se concibe. Y eso sucedió. O sea, para que sepan que esto... Y lo otro que les quiero decir, que es algo muy importante, ellos estuvieran sueltos. Ellos no estuviéramos hablando de ellos. El gobierno de los Estados Unidos en varias ocasiones ha sugerido a ellos que se retracten, que pidan perdón, que se declaren culpables. Eso no lo han hecho, por eso ellos son la dignidad. Mientras esto sucede, señores, quienes han implementado, financiado, organizado el terrorismo en Cuba están sueltos míos. Hace 15 días yo lo hice público en Miami, por ahí anda todo arratonado, todo cagado, perdón la palabra. Me encontré con Posada Carlos. Por azar estoy yo pagando un ticket de tránsito y entra el mío Raquel
y me doy cuenta que es Posada. A pocos pasos de él viene caminando un supuesto guardaespaldas y me doy cuenta de lo que viene. Ahí tiene una oficina, un personaje de los años 50 que traiciona a Fidel desde el primer momento, que es Luis Conde Agüero. Iba a ver a Conde Agüero, iba a verse con Conde Agüero para almorzar con Conde Agüero. Por cierto, que Villa Posada muy bien. Toda esta historia de viejito inútil, que no camina bien, que tiene cáncer, cada vez que viene un proceso judicial, cada vez que aprieta la cosa, Posada se enferma. Coge bastón. Hay que llevarlo en silla de ruedas y venía caminando con una marcha excelente para un señor de 82, va a cumplir 82 años en febrero 14. Luis Clemente Posada Carrila, alias El Bambi, el comisario Basilio, torturador en Venezuela. Pasó por detrás de mí, atrás de mi guardaespaldas. No se da cuenta, no me conoce, yo entrando en Miami en short, con una gorrita pelotera, un culo y una chancleta. Pues yo me muevo, yo duro al lado de la playa, me muevo así en Miami. Esa tarde hice público aquello. Hice público aquello y el que me monitorea, la gente del que me oye, bueno, lo que seguramente se quedó muy preocupado es si los guardaespaldas no detectaron que estaba al lado de Luis. Imagínense ustedes, el león cubano debe tener a Luis retratado en el intestino. Eso yo lo supone porque además tienen mucho ego, y tienen mucho miedo incluso. Tienen mucho miedo, a pesar de que Cuba nunca ha ejecutado a nadie extrajudicialmente. Si esto hubiera sido con el servicio israelí, todo fuera cadáver hace rato. El Mossad se hubiera encargado de ellos hace mucho rato. Bueno, lo que iba a decir, es muy importante ir al contraste. Los terroristas están sueltos. Todos están sueltos, todos se jactan de sus acciones, todos caminan libremente. Como Estados Unidos, ¿cuál es el doble estándar de Estados Unidos en materia de justicia? Hay terroristas buenos y hay terroristas malos. O sea, ¿cuál es el tipo de terrorismo que se combate en Afganistán y el tipo de terrorismo que se le permite convivir con protección dentro de los Estados Unidos? Esto es una verdadera infamia. Esto es una verdadera infamia. Fue de Bush y es de Obama. ¿Ok? O sea que hay una complicidad. Y el secretario Eric Holder lo sabe. Y lo saben las autoridades del gobierno federal, y lo saben el FBI. Es necesario, ya no solo desde el punto de vista, o sea, no puede ser rutinaria la defensa de los 5. Hay que ir a las actas, hay que conocer qué pasó, hay que saber los nombres y hay que sentirlo. Olvídese que cuando usted tiene eso adentro y lo siente, usted solito explota y usted se catarse. O sea, los terroristas están sueltos en Miami, participan en marcha, convocan. Los llamados disidentes tienen los mismos patrocinadores en Miami que tienen los terroristas. Santiago Álvarez patrocina bombas en Cabaret Tropicana y al mismo tiempo le da dinero a Marta Beatriz Roque. O sea, ese tipo de realidad, y a la dama de blanco. O sea, ese tipo de realidad hay que contrastarla, todos son un conjunto. Y esto solo puede cambiar con una actitud política de los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos, que comenzó esto, quiera parar esto, está en sus manos. Bueno, Cubano le ha dado toda la oportunidad de hablar desde hace rato, con legitimidad, con transparencia. Lo que Cuba no va a entrar es en negociar ninguno de nosotros. O sea, fíjense, yo siempre digo que el tema de los muchachos está más allá incluso de la ideología. Porque si usted nada más sabe que ellos le salvaron la vida a su nieto que iba a volar en ese avión o que estaba en ese hotel ese día, por muy anticomunista que usted sea, aunque no sea revolucionario, aunque usted deteste a los dirigentes de la Revolución Cubana, usted tendrá que agradecer que gracias a esos muchachos su hijo no voló en pedazos. Entonces esto tiene que ir más allá de la ideología, del credo, de la filosofía. Aquí hay una razón humanitaria. Y las 4 o 5 cosas que tienen que ser inamovibles en cualquier cubano es la dignidad nacional. Es la dignidad nacional que tiene que venir desde el porqué. Yo le conversaba al embajador que le respondía un canal norteamericano el otro día, que me preguntaba el periodista inteligente, conservador, pero muy inteligente, me preguntaba, ¿y por qué? ¿De dónde viene esta defensa tan aferrada de Cuba por 50 inversiones de capital político permanente? ¿De dónde viene? Yo, mira, viene del rescate sanguíneo. Cuando Agramonte rescata sanguíneo. Viene de Máximo Gómez tratando de encontrar el cadáver de Martí. Viene de Panchito Gómez Toro muriéndose al lado de Maceo. Viene de Fidel en el Granma cuando se cayó un expedicionario, el Granma no siguió. Viene de Cuba buscando, trasladando los restos de los combatientes cubanos internacionalistas en África. Viene de la búsqueda de los restos de Che y sus compañeros en Bolivia. Viene del regreso de Lian. Viene de la tradición nacional.